La cromatografía en capa fina es una técnica simple y económica, ampliamente utilizada para el análisis cualitativo de mezclas de compuestos orgánicos. La técnica se basa en la separación de las sustancias que componen una mezcla cuando migran sobre una capa de adsorbente depositado sobre una placa cromatográfica, al ser arrastradas por un eluyente. La separación de las sustancias se logra por exposición de las mismas a un sistema bifásico que se deja llegar al equilibrio. Está compuesto por una fase estacionaria denominada adsorbente y por una fase móvil denominada eluyente que se encarga de disolver y desplazar a las sustancias sobre el adsorbente. Los adsorbentes más comúnmente utilizados son la alúmina o la gel de sílice. Se depositan en forma de capa delgada sobre una placa o lámina inerte de diferentes materiales como el vidrio, plástico o el aluminio. En la etiqueta de una caja de placas cromatográficas se recoge información importante sobre el tipo de adsorbente: nombre, espesor, tamaño de partícula y presencia de agentes fluorescentes para la visualización de la placa con luz ultravioleta. El orden en el que se eluirán los compuestos es inverso a su polaridad. Las sustancias más polares, con mayor capacidad de unión al adsorbente, tenderán a aparecer en la parte baja de la placa, mientras que las sustancias menos polares se moverán más rápidamente sobre ella y tenderán a aparecer hacia la parte superior de la misma. Los pasos a seguir en la realización de una cromatografía en capa fina son los siguientes. Preparación de la placa cromatográfica. Las placas cromatográficas se deben recortar a un tamaño adecuado según el número de muestras que se desea aplicar. Típicamente se recomienda recortar placas de entre 3 y 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Se utiliza una cuchilla y el corte ha de hacerse por el lado del soporte para no dañar al adsorbente. Después se debe marcar suavemente con un lápiz, para no dañar el adsorbente, una línea recta a 1 centímetro del borde inferior de la placa y señalar ligeramente el punto o puntos donde se van a aplicar las distintas muestras, teniendo en cuenta que la separación entre cada dos aplicaciones debe ser de al menos medio centímetro y que también hay que dejar 1 centímetro de distancia desde las aplicaciones laterales hasta el borde de la placa. Después hay que elegir el eluyente adecuado. Para ello se toma una placa cromatográfica y se hace a lápiz una línea horizontal sobre la que se marcan varios puntos de aplicación separados por al menos 1 centímetro. Sobre cada punto se aplica, con un capilar de vidrio de diámetro interno menor de 1 milímetro, la muestra, con cuidado para que el diámetro de la aplicación sea inferior a 2 milímetros. A continuación se aplica sobre cada punto de muestra un tipo de eluyente entre los que se desea probar. Tras la visualización del resultado se pueden determinar las mejores condiciones de elución atendiendo al siguiente criterio. En el caso A, el eluyente es demasiado poco polar y casi no desplaza las sustancias desde el punto de aplicación. En el caso B, el eluyente tiene la polaridad suficiente como para desplazar a las sustancias sobre el adsorbente y es adecuado para realizar la cromatografía en capa fina. En el caso C, el eluyente es demasiado polar y desplaza las sustancias prácticamente con el frente del eluyente. Después aplicamos la muestra con un capilar limpio, tocando ligeramente con este el adsorbente, para dejar un punto mancha circular en la posición previamente marcada. El diámetro de la aplicación no debe superar nunca los 2 milímetros. A continuación se prepara la cubeta de cromatografía. Esta ha de ser un recipiente de volumen y tamaño adecuado al de la placa. Se rellenará con la cantidad necesaria de eluyente para empapar la placa cromatográfica, pero sin cubrir la línea de aplicación. Se introduce un trozo de papel de filtro rodeando parcialmente la pared de la cubeta cromatográfica, con el fin de saturar la atmósfera de la cubeta con el vapor del disolvente y prevenir la evaporación del eluyente desde la placa cromatográfica. Una vez hecho todo esto, se introduce la placa en la cubeta de cromatografía. Se cierra la cubeta sin moverla y se deja migrar el eluyente hasta aproximadamente 1 centímetro del borde superior. Se saca la placa cromatográfica de la cubeta y se marca con un lápiz la línea de máxima altura alcanzada por el frente del eluyente. Se seca la placa al aire o con ayuda de una estufa, dejando que se evapore todo el eluyente. Tras la evaporación del eluyente, si las sustancias eluidas son coloreadas, la visualización de sus manchas sobre la placa es directa. En caso contrario, la placa cromatográfica se verá blanca y habrá que usar una lámpara ultravioleta o bien revelar las manchas correspondientes para hacerlas visibles. Los agentes reveladores más empleados son vainillina, ácido fosfomolíbdico
hipermanganato potásico. El procedimiento a seguir en estos casos consiste en mojar el cromatofolio con una disolución del revelador y calentarlo en una estufa a 110 grados centígrados durante al menos 10 minutos. Si se ha escogido el revelador adecuado, se verán las manchas correspondientes al producto que quiere visualizarse. Una vez detectadas las manchas, se deberán circulear con un lapicero para tenerlas localizadas sobre la placa, y así poder determinar el factor de retención de cada sustancia. Además de la comparación visual de la forma, color e intensidad de las diferentes manchas, es importante determinar el valor del factor de retención de cada una de ellas. El factor de retención se define como el cociente entre la distancia recorrida por el compuesto, tomada desde el centro de la mancha hasta la línea de aplicación, y la distancia recorrida por el eluyente desde la misma línea de aplicación hasta la posición final del frente. El valor de este factor para cualquier compuesto no puede ser mayor de 1 ni menor de 0.